Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que está en sintonía del programa. Un saludo para todos ustedes, aquellos que están viéndonos también a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Un saludo para ustedes desde Monteagudo, Bolivia, para todo, pues a donde puede llegar este prestigioso medio de comunicación. Hoy día estamos con este tema, amigos y amigas, estamos con este tema. Bueno, el programa en sí se llama El fundamento cristiano en el tiempo, pues hemos ido viendo en el tiempo de Abel, el tiempo de Enoc, el tiempo del profeta Noé, el tiempo del profeta Abraham, el tiempo del profeta Isaac, el tiempo del profeta Jacob y el tiempo del profeta Moisés, el tiempo del profeta Josué. Y ahora en este programa vamos a ver el tiempo del profeta Samuel. Así que no te lo pierdas, va a estar imperdible. Escúchalo hasta el final, velo hasta el final del programa, porque pues vas a enterarte de algunas cosas que quizás no sabías. Así que quien les habla, Daniel Nogales, discípulo y apóstol de un profeta vivo de Cristo para esta generación, el profeta mensajero Cacú Filit, un profeta de Costa de Marfil, cumpliendo la profecía de Mateo 25:6, Apocalipsis 12:14. Así que nuevamente un grande saludo para ustedes y sean bienvenidos al programa. Entonces vamos a ir ya de lleno al tema. Vamos a ver Samuel, un profeta citado por los apóstoles, citado por otros profetas también, como dentro de lo que es la línea de las profecías referentemente a los tiempos del Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando Dios iba a venir en forma humana, fue citado Samuel por los apóstoles, por Pedro, que él ya había hablado de esos tiempos que Pedro estaba viviendo, de los tiempos de Jesús y en fin, de esos tiempos de la nueva alianza. Es muy importante ver algo, queridos amigos y amigas, es muy importante esto, quisiera que ustedes lo mediten bien, que la revelación es en progreso. No olvidemos eso, porque Dios se mueve. Él se mueve entre las 7 lámparas, como dice el libro de Apocalipsis. Él se mueve entre las 7 lámparas. Y también entendamos que el Espíritu de Dios siempre se está moviendo. El Espíritu de Dios se movía encima de las aguas. Recordemos que Dios está vivo y todo lo que está vivo se mueve. Dios no está muerto, Dios no es historia. Dios está vivo y Él habla a los vivos. Entonces, eso no olvidemos. La revelación, los misterios que Dios ha dado a través de los tiempos, va en progresión, no va en retroceso. No olvidemos eso. Una cosa que antes se reveló fue para su tiempo, porque Dios la consideró que era necesario y pertinente y oportuno que esa generación supiera ese misterio, y Dios lo reveló por un profeta. Pasa el tiempo y Dios toma a otro hombre, otro traje de carne llamado profeta mensajero, y Dios revela otros misterios. Entonces Dios va revelando los misterios, y cuando llegue el tiempo del rapto de la iglesia, Dios colocará a la iglesia en una posición muy elevada en cuanto a la revelación. ¿Por qué? Porque Dios viene a llevarse un pueblo con sabiduría, conocimiento de Él por medio de sus mensajeros.
El Señor no ha colocado a la iglesia con un solo ministerio durante cientos y miles de años llamado pastor. Entendamos que Dios va en progreso. Así como la revelación, lo oculto revelado por Dios por profetas mediante profecías, la revelación es en progreso, también la fe es en progreso. Entendamos que la fe viene por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios desciende del cielo por medio de un mensajero celestial, como dice Apocalipsis 14, y va a un mensajero terrenal, un ángel terrenal, porque ángel significa mensajero. Y este ángel terrenal es seleccionado, elegido desde antes de la fundación del mundo por el mismo Señor, al cual va a revelar su palabra, su misterio, su evangelio. Los misterios dados a conocer a los hombres de una generación viva, a los hombres vivos, por medio de un profeta. Muy, muy importante eso. Es demasiado importante. Entonces eso no lo dejes pasar así, medítalo, porque siempre decimos que Dios está vivo, ¿no es cierto? Y si Dios está vivo, entonces Él habla a los vivos. ¿Y cómo habló ayer? Por profetas. ¿Cómo habló hoy día, en este siglo XXI, en este año 2025? ¿Cómo va a hablarnos? Por profetas. ¿Y cómo hablará mañana? Por profetas. Profetas mensajeros, uno por generación, porque Dios tiene solo una boca, solo un camino, solo una verdad en cada generación. Esto es muy importante que lo meditemos, amigos y amigas. Ahora, vamos a entrar al tema de lo que es Samuel. Samuel, un profeta de Dios, profeta de Dios. Recordemos que Josué fue el que introdujo a Israel a la tierra prometida. Oseas capítulo 12, versículo 13 dice: el profeta Oseas reveló lo que el pueblo había olvidado y le dijo el profeta: por un profeta hizo subir Dios de Egipto, fue por Moisés, y por un profeta fue guardado. ¿Cuál era ese profeta que tenía que guardar a Israel? Josué. Fue guardado en la tierra prometida. Por eso el rey Josafat, un rey muy sabio que oía a los profetas, dijo: oídme Judá, creed en el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces vemos que Josué fue el que hizo esa gran labor de Dios, metiendo a su pueblo, introduciéndolo a la tierra prometida y repartiéndolos según la ordenanza de Dios, la tierra por las tribus. Luego de eso vino un tiempo de los jueces. Los jueces juzgaban a Israel conforme al mandamiento que había establecido Josué, y ellos juzgaban a Israel. Y en este tiempo de los jueces es donde aparece el profeta Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel, el libro de Samuel, el mensaje de Samuel, el evangelio de Samuel. Primera y Segunda de Samuel son el evangelio de Samuel, así como Josué, el libro de Josué es el evangelio de Josué. Así como los 5 libros de la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ese es el evangelio de Moisés. Buenas nuevas para aquel tiempo. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2 dice:
un poco, vamos a ver un poco el nacimiento de Samuel, un poco vamos a ir a eso para que aquellas personas que están viendo el programa un poco también tengan el contexto histórico de lo que es, cómo fue, pues un poco de lo que era Samuel, ¿no? No todos seguramente leen las escrituras de la Biblia, hay seguramente audiencia que no conoce mucho de lo que es el profeta Samuel. Entonces, poco vamos a ver que el nacimiento de Samuel fue una obra y un milagro de Dios. Siempre cuando Dios va a usar un profeta mensajero, siempre hay señales alrededor de él, siempre hay señales. Recordemos un poco Moisés. Moisés iba a ser usado por Dios, un profeta mensajero, libertador de Israel. Entonces hubo esa señal del cuando la mamá lo pone en un recipiente y lo lanza al río y él va por el río y todo eso. Entonces son señales, son actos proféticos, son pues señales, ¿no? Cuando también viene el Señor Jesús, un profeta, el más grande de Israel, profeta de profetas, Señor de Señor, el mismo Dios en forma humana, va a nacer, había señales. En fin, los profetas siempre tienen un testimonio de las señales que ocurren en su nacimiento. El caso del profeta Cacufilit, cuando él iba a nacer, esto fue registrado por los periódicos de su tiempo. En el año 1972 nació el profeta, y estos registros de este acontecimiento, que ángeles cantaron en un pueblo, en el pueblo donde el profeta iba a nacer, los ángeles cantaron y todo el pueblo lo oyó, y eso fue registrado en el periódico de las Asambleas de Dios, donde dijeron que ángeles cantaron en ese pueblo. No me acuerdo los detalles ahora, pero eso está registrado en la historia. Está en los periódicos que en el nacimiento, en el día del nacimiento del profeta, los ángeles cantaron. Y también otra de las señales milagrosas que hubo fue que el pueblo vio un rollo, hasta donde me acuerdo, desenvolverse del cielo al terreno, a la casa donde vivía el profeta. Ese es el testimonio que da la gente, la prensa del profeta. No lo da él porque él no estaba todavía con vida. Él no puede dar un testimonio que él no vio, no oyó, no tocó, no palpó o no escuchó. Entonces, estas cosas ocurrieron cuando antes del nacimiento del profeta Cacufilit. Solamente se registra en la historia de la Biblia y en todas las, hasta donde sabemos, un acontecimiento de igual similitud fue cuando el Señor Jesús nació en el establo de Belén. Los ángeles cantaron. Y ahora el ministerio del profeta Cacufilit, que es el ministerio del Señor Jesucristo, vuelve a repetirse esa historia. Eso, yo lo que le estoy contando, amigos y amigas, esto no es una cosa, un invento, sino que esto está en los periódicos. Los ángeles cantaron en Catají, ¿no? Entonces eso le doy ese dato. Ahora volvamos o vamos de una vez de lleno a lo que es Samuel. Dice, primera de Samuel 1:2, dice, y tenía él 2 mujeres. Está hablando de Elcana, esposo de Ana, la mamá de Samuel. Elcana tenía 2 esposas. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 11, e hizo voto diciendo, el Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas diere a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. No subirá navaja sobre su cabeza. Ese es el voto, el compromiso que hizo Ana al Señor, porque era de grande aflicción lo que ella sentía, porque no podía dar hijos.
Y esto era muy grave en una mujer. Yo creo que todavía es muy grave en una mujer no dar hijos, porque la mujer fue traída al mundo para poder, por medio de ella, dar hijos Dios al mundo. Por medio de la mujer tiene esa hermosa función de traer los hijos al mundo. Toda mujer, yo pienso, por lo que Dios puso, lo diseñó en su diseño original, es traer los hijos al mundo. A pesar del pecado original que ocurrió en el Edén, donde la mujer, por causa de ese pecado original, lo cual fue un acto sexual, ella fue maldecida para que diera a sus hijos con mucho dolor. Pero a pesar de eso, cuando la mujer pare a su hijo, los dolores que costaron llevar al nacimiento de su hijo, o que sufrió, más correctamente que sufrió, ya no los recuerda, porque el amor por el hijo que está viendo, que salió de ella, por medio de ella fue dado o fue engendrado por un hombre. Sabemos que es el hombre que pone la simiente, pero la mujer es la que lo da a luz, y esa alegría de la mujer, de esa mamá, es muy grande. Pero cuando no puede dar hijos, es algo muy grave. En el tiempo de Elí, el tiempo de Samuel, eso era grave, muy grave. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, eso era muy grave. No traer hijos al mundo era grave, era una maldición. Pero en estos tiempos estamos viendo cosa opuesta, donde a lo bueno ya no se le dice bueno. Eso fue profetizado por Isaías. En los tiempos futuros finales, a lo malo se le dirá bueno, y a lo bueno se le dirá malo. Bueno, no es el tema, pero es un poco el contexto de lo que sufría Ana. No podía tener hijos y sufría bastante, tanto que fue al lugar, al juez Elí, y ahí donde estaba el arca de Dios, ahí donde hacían en la congregación, ella llora muy amargamente para que Dios pudiera concederle hijo. Y ella hizo este voto y dijo: si Dios me diera un hijo, yo lo dedicaré al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Lo dedicará al servicio divino. El versículo 20 dice: y fue y corrió el tiempo, después de haber concebido a Ana, parió un hijo y púsele por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo demandé al Señor. El versículo 24 dice: y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un epa de harina y una vasija de vino, y trajólo a la casa del Señor, y el niño era pequeño. El versículo 28 dice: yo pues le vuelvo también al Señor, dijo ella, yo pues le vuelvo también al Señor todos los días que viviere, será del Señor, y adoró allí al Señor. Entregó a su hijo al servicio divino. Samuel fue consagrado desde antes que fuera concebido para el servicio divino. Esto nos hace recuerdo lo que Dios siempre dijo, que los profetas siempre son destinados para eso. Jeremías, un profeta de Dios, que también fue llamado y encontrado por la palabra, la revelación viva, Dios mismo, y le dijo: yo te he conocido desde antes del vientre de tu madre, y te di por profeta a las naciones. Pablo dice lo mismo también, que me conoció desde el vientre de mi madre. ¿Ve? Los profetas son destinados o predestinados para esta grande labor que van a hacer con Dios. Yo estaré contigo, no te desampararé, yo seré contigo todos los días. ¿Ve? El profeta es un compañero de Dios, por medio del cual es un esclavo de Dios, es un siervo, es el cuerpo, el traje, el velo de carne de Dios, porque Dios, amigos, Dios no es algo físico,
Él se puede manifestar en algo físico porque es el Señor, pero Dios es espíritu y Él toma hombres y habla. Y yo seré en tu boca y pondré mis palabras en tu boca y yo estaré en tu boca. ¿Ve? En todos los profetas es así. Cuando un profeta profetiza, es el Espíritu Santo que habla por esa boca. Es impresionante esto, pero es así. Así como hemos visto, algunos tendrán conocimiento de gente que ha sido poseída por demonios, espíritus tenebrosos, furiosos, diabólicos, y la persona no sabe lo que hace, habla cosas que ni sabe lo que dice. Eso vemos en la parte del mal, pero en la parte del bien, el Señor toma el cuerpo y habla por esa boca. Eso se llama profetizar, hablar, un espíritu hablando por un cuerpo humano. Y eso es lo que hace un profeta verdadero. Es un medio, es un vaso, es un traje de Dios. En este caso, los profetas mensajeros son los legisladores de la palabra de Dios, y también están los profetas menores que también hacen la misma función, pero en un nivel más bajo. Profetas menores hay muchos en cada nación. Eso ya fue revelado por el profeta Cacufilit. Por eso se ve profetas menores en el libro de los Hechos. Había profetas en Hechos 12, si no me equivoco, y había profetas, dice, ¿no? Entonces está hablando de profetas menores, no mensajeros, porque los mensajeros son los que traen el evangelio. Y solamente en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, eran ellos los que traían el evangelio, aunque Pedro repetía lo que Dios en la forma humana enseñó, pero aún así él era un profeta mayor. Entonces aquí vemos cómo Ana hace todo esto y también hace una oración tomada por el Espíritu de Dios. Dice así, en primera de Samuel capítulo 2, dice, en uno de los versículos, dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay roca como el Dios nuestro. Roca, Dios, y Dios, la palabra. La palabra es espíritu, y el espíritu, la revelación en cada tiempo se da a conocer. Qué maravilloso. El Señor mata, el versículo 6, escuchen lo que decía Ana en su oración de agradecimiento. El Señor mata, Él da la vida, Él da vida, y Él hace descender al sepulcro y hace subir. El Señor empobrece, enriquece, y él enriquece, abate y exalza. Y muchas cosas más habló Ana, la madre de Samuel. Qué maravilloso. Ahora, Samuel, como ya dijimos, era un profeta. Sabemos que un profeta ya es visitado por Dios. Ellos ven directamente la manifestación de Dios. Dios se le puede aparecer de la forma que Él quiera. Dios le puede hablar, Dios le puede aparecerse como un hombre, así como pasó con Moisés, Josué y todos los profetas. Se le aparecía como un ángel, ¿no? Dios puede hacerlo, pero lo que sí hacen los profetas mensajeros o profetas mayores, son ellos los que ven la manifestación de Dios directamente, ¿no? Solo con ellos Dios hace esto. Ellos no tienen esa cualidad. Palabra de Dios que vino al profeta. La palabra es Dios y viene a un profeta. Ya sabemos eso. Entonces, pero aquí vamos a ver un poco cómo Samuel fue llamado por el Señor. Dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor escaseaba. Escaseaba en aquellos días, no había visión manifiesta. Sueños y visiones revelados hoy por el profeta Cacufilit son la voz de Dios. Sueños, visiones, profecías. Y la boca de un profeta mensajero
son la voz de Dios. La palabra de Dios escaseaba, no había visiones. No había visiones. Entonces, Samuel, que ya dijimos, ya sabemos que lo dedicaron al Señor, él estaba al servicio del Señor, era un joven, un niño, ¿no? Y Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel pensaba que el que le estaba hablando era el juez Leví. Y se levantaba Samuel en las noches e iba a preguntarle, ¿mi Señor me habló? Le decía a Elí. Y Elí decía, no, yo no te hablé de ninguna manera. Y nuevamente Dios le habla, Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel se levanta, este muchacho, y va a hablarle a Elí y le dice, mi Señor me habló. Y él le dice, yo no te he hablado de ninguna manera. Y vuelve a acostarse y por tercera vez vuelve el Señor y le dice, Samuel, Samuel. Y cuando va por tercera vez, el juez Elí le dice y se da cuenta de que era Dios que le estaba hablando al muchacho y le dice, cuando el Señor te hablare de nuevo, dile, tu siervo habla, tu siervo escucha. Tu siervo escucha. Y eso fue lo que hizo Samuel, y ahí fue que Dios empezó a tener el contacto con Samuel y le reveló las cosas que iba a hacer con la casa de Elí. Voy a leer un poco el versículo 7, dice, y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. ¿Ve? No conocía todavía, pero la palabra viene a él, ¿no? Palabra viva. Ahora, el versículo 20 dice, y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta del Señor. Así tornó el Señor a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo con palabra del Señor. Así la gente sabía que Dios había aparecido porque fue revelado a Samuel, y Samuel era un verdadero profeta de Dios. Entonces, ahí vemos eso, amigos. Ahora, también un profeta mensajero, como lo cual era Samuel, por eso está el libro de Samuel. Primera y segunda de Samuel es el mensaje de Samuel. Un profeta tiene el evangelio de su tiempo, no lo olvide. Pero también un profeta mensajero es el jefe de los que profetizan, o jefe de los hijos de profetas en el tiempo de Samuel, o jefe de ahora, en este tiempo podemos decir, de los profetas menores. En primera de Samuel 19:20 vemos que dice así, y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, eran varios. Y Samuel estaba allí y él era su jefe. Mire bien eso. Y fue el Espíritu de Dios sobre el mensajero de Saúl, y ellos también profetizaban. Pero en esta compañía de profetas, podemos decir Efesios 4:11, profetas menores, había un jefe y era Samuel, el profeta mayor, la boca de Cristo. Eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí vemos varios profetas, pero hay uno que era el líder, ¿no? Y ahora vemos que Samuel juzgó correctamente a Israel en todo el tiempo de su vida, como le dice Primera de Samuel 3:19, y Samuel creció y el Señor fue con él y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 7:15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todos los años iba y daba vuelta a Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volviese después a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Samuel, un profeta que hizo mucho por Israel.
Ahora, hay una parte que vamos a ver y esperamos que aquí nos prestes mucha atención. Es la parte donde el pueblo se cansa de Samuel. Se cansa de Samuel, en pocas palabras se cansó de Dios, se cansó de que lo gobernara Dios por medio de un hombre llamado Samuel, profeta, mensajero, porque ya sabemos, amigos, que esa es la forma de gobernar de Dios por medio de un hombre. Entonces el pueblo, al ver que los hijos de Samuel no caminaban como caminaba su padre, porque Samuel colocó a sus hijos nacidos de él, de carne y sangre, los colocó como jueces, pero estos hijos de Samuel no caminaban conforme a su papá. Ellos se habían entregado a la corrupción, a la avaricia, al amor al dinero. Por tanto, todos los ancianos de Israel, lo voy a leer esta parte, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, todos los líderes de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Constitúyenos ahora. Danos un rey, un gobernante que nos juzgue como todos los pueblos de la tierra. Entonces dice: y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. ¿Y qué era lo que leíamos antes? Samuel juzgaba, ¿ve? Pero ahora ellos no querían a Samuel, querían un rey, elegidos por ellos. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dice, el versículo 7, 1 Samuel 8:7, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti. Escúchelo bien eso, amigo. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cómo reinaba Dios? ¿Cómo reinaba el Señor a Israel, su pueblo, su amado pueblo que tenía pacto con él? Por medio de Samuel. Por medio de Samuel reinaba Dios. Conozcamos esto, porque si nosotros vamos conociendo cómo es Dios, cómo actuó Dios antes, recordemos que Él dijo: yo soy el Todopoderoso. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo de mañana. Muy importante saber esto. Cómo gobernaba Dios a este pueblo, único pueblo, Israel, que tenía pacto con Dios, por un profeta. ¿Y cómo gobernará hoy? ¿Será que Dios ya cambió? Ahora ya no gobierna por un profeta, ahora ya gobierna por la historia. Meditemos un poco, amigos. La Escritura no puede ser quebrantada. Ahora, dice más adelante que Dios se enojó con el pueblo y les dijo a Samuel: Samuel, ve a decirle lo que el rey hará con ellos. Ve y decláraselo. Protesta contra ellos cómo este rey hará con ellos. Hazlo. Y Samuel dijo, voy a leer, versículo 11 dice: y dijo pues: este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de él. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, pondrálos asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra, y los
pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así también tomará vuestras tierras, vuestras viñas, de vuestros buenos olivares, y los dará a su siervo. Él diezmará vuestra simiente y vuestra viña para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y a vuestras siervas y a vuestros buenos mancebos, jóvenes quiere decir mancebos, buenos jóvenes, y a vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. En pocas palabras, él, este rey, los va a esclavizar. Cuando Samuel o Dios reinaba por Samuel, no había nada de esto. No tenían que dar de su fruto de su tierra, no tenían que dar su tierra, no tenían que dar a sus hijas, no tenían que dar a sus hijos, no tenían que ser esclavos, eran libres. Pero ellos querían ser esclavos. Recordemos una cosa, el pueblo de Israel que salió de Egipto, esa generación que no quiso entrar a la tierra de Canaán, el que no vio el programa en el tiempo, Fundamento Cristiano, en el tiempo de Moisés, les invito que lo vean. Ahí hablamos un poco cómo el pueblo se rebeló contra Dios y no quería entrar a poseer la tierra de Canaán porque tenían miedo a los moradores de Canaán, a pesar de que Dios le había mostrado semejante poder de liberación de este ejército poderosísimo que había en ese tiempo, el pueblo de Egipto, del pueblo de Egipto. Ellos querían ser esclavos, querían tener un faraón encima de ellos que los azote, servir. Ellos querían hacer eso. Y aquí vemos que ellos están volviendo a pedir esto. Por eso, amigos y amigas, los demonios no mueren. Estos hombres, hijos de Caín, que estaban en el pueblo, porque ya hemos explicado, aquellos que no vieron en el tiempo de Abel, parece que hablamos de la simiente hibridada, la hibridación de la especie humana, la serpiente con Eva, hicieron el acto sexual y hubo un cruce, una hibridación entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y de ahí salieron hijos hibridados. El que no vio ese programa, lo invito a que lo vea. Entonces, esa simiente híbrida, hijos de Caín, siempre quiere ser esclavo. Y aquí vemos cómo el pueblo, todos los ancianos, los líderes, ¿no?, siempre van buscando las posturas altas. Esta simiente busca eso, las alturas. Quisieron tener un rey, pero Dios le dijo: protesta, el rey les hará esto, los hará esclavos. Y ellos dijeron, miren lo que dijeron. Aquí dice el versículo 18, vamos al 19, dice: empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso oír. Antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. En pocas palabras, no, Samuel, no te oiremos, sino que seremos esclavos. Éramos libres, ahora nos vamos a la esclavitud. Voluntariamente queremos ser esclavos de un hombre. ¿Ve? Entonces dice, y también dice el versículo 20, y nosotros seremos también, escuche lo que decía este grupo de líderes de Israel, esta simiente de Caín, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero Dios le dijo: el día que estés clamando no te oiré. Es entonces desde el Samuel que empiezan a aparecer los reyes de Israel. Sabiendo este pueblo, enseñado por sus jueces, enseñado por Josué, y recuerde que Josué tuvo la comisión
de repartir la tierra de Egipto, y dentro del evangelio de Josué estaba que guardara la ley de Moisés, e enseñó Josué todo lo correcto a su pueblo. Y ellos enseñaban a sus hijos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, ya sabían estos ancianos esta palabra que ya había Dios prometido antes sobre el pueblo. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová, y Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo único, no unido, no mezclado como ellos querían. Deuteronomio 26, 18 al 19 dice, y Jehová ha ensalzado hoy que tú seas su pueblo, es su especial pueblo, como te lo ha dicho, y que guardes todos sus mandamientos, para ponerte en alto sobre todas las naciones que hizo, en loor y en nombre y en gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Deuteronomio 32, 9 dice, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Y muchas promesas Dios había dado al pueblo, mi amado pueblo, será mi único pueblo, lo pondré en las alturas, con un nombre que estará encima de todas las naciones. Pero estos señores sabios, ancianos, aparentemente, según ellos, decían, queremos ser como las otras gentes. No queremos ser especial pueblo, no queremos profeta, queremos gobernar por hombre al quien podemos nosotros seducir, controlar, etcétera. Hará nuestras guerras. En pocas palabras, como ya dije antes, ya no queremos a Dios. Queremos ser esclavos. El profeta de Dios revela esto. Escuche bien. Profeta Cacufilí, profeta mensajero de Cristo, revela esto. Cuando Israel pidió un rey a Dios, Dios les dio un rey, pero las llaves del reino de los cielos quedaron con el profeta vivo Samuel. No se las dio al rey. Dios se las da a un profeta siempre. Y siempre será así hasta el fin de los tiempos. En su capítulo 15, versículo 5 dice, la voluntad perfecta de Dios era que un profeta dirigiera a Israel en lugar de un rey, pero Israel exigió un rey. 1 Samuel 8, 4 al 7, como hemos visto, Dios no habla por un rey, sino por un profeta. Antes de la muerte de Samuel, él debería ungir a un profeta en su sitio. Y si el advenimiento del rey designado por el profeta mensajero no es la voluntad perfecta de Dios, ya sabemos, a la que no saben ya saben hoy que no era la voluntad perfecta de Dios, no es un presidente elegido por los hombres quien lo será. La voluntad perfecta de Dios siempre ha sido que Dios gobierne por un profeta. El que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y el que recibe a un profeta, me recibe a mí. El que recibe al que yo envío, yo dijo el Señor. No dijo el que recibe al que envíe la iglesia tal. No dijo el que recibe al que envíe el instituto tal. No dijo el que recibe al que envíe la universidad tal de teología o la escuela pastoral. No, amigos y amigas, no. El que recibe al que yo, dijo el Señor, y Dios es espíritu, al que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Es muy importante eso. Entonces, vemos también que este espíritu que siempre toma estos cuerpos, hijos de Caín, hijos de la serpiente, hijos de Satanás, este espíritu es atraído por esta simiente de la serpiente. Siempre ha actuado de la misma manera. Si vemos un poco más adelante, cientos de años más adelante, podemos decir miles de años más adelante, no me acuerdo cuánto exactamente, pero vemos en Mateo 27:1, y venido la mañana, escuche bien, venido la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para matarle, para entregarle a muerte, para decir no queremos a Jesús,
Queremos vivir como queremos, con nuestra ley, con nuestro libro santo, la Torá. Queremos vivir con la ley y los profetas. Queremos tener nuestras sinagogas. No queremos que venga Jesús y nos lo destruya todo. No queremos un profeta. Queremos la historia de los profetas. No queremos un profeta vivo. Por eso Jesús le dijo, cuando ellos decían, en Juan capítulo 5, versículo 40, si no me equivoco, dice, hablando de Jesús, lo voy a leer, creo que es importante, lo vamos a leer rápidamente para no equivocarme el versículo. Vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 40, porque es muy importante esto, que lo sepamos. Juan capítulo 5, versículo 40. Hay una palabra aquí que ahorita viene muy bien en estos momentos de decirlo. Dice así, dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que os dé la vida, ¿ve? Para que tengáis vida. Y si nosotros vemos un poquito más atrás, el Señor en el versículo 38 le dice claramente, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, ni tenéis, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñáis las Escrituras. Ustedes piensan que ahí está la vida, pero no está ahí. Yo soy la vida, yo soy el enviado de Dios. En este caso Jesús era Dios en carne, ya sabemos, el Señor de señores, pero era un profeta. Y aquellos que vino la palabra, dice Salmo 82:6, dioses sois, y ellos son los portavoces, ellos tienen la llave del reino de los cielos. El que niega a un profeta niega directamente a Dios, así como hemos visto en Samuel. No querían a Samuel y Dios dijo, no te están rechazando a ti, sino a mí. Entonces, las Escrituras nos salvan, te ayudan, sí, como en el caso que estamos teniendo hoy, nos ayuda a enseñar, a redarguir y todo aquello, pero la realidad es que la vida está en un vaso de carne llamado profeta mensajero. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la salvación, la vida eterna, pero no es así, porque no queréis venir a mí. Por eso aquí ellos se juntaron contra Jesús para destruirlo, para matarlo. Pero ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo. Nuevamente, amigos, la misma escena se repite ahora con Jesús. Y no solamente quedó con Jesús, ya que ellos no tenían la palabra y no la querían la palabra, querían la historia, querían la religión, querían su libro santo, pero no querían al profeta. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Después de Jesús viene el otro hecho también con Pablo. En Hechos capítulo 25, versículo 2 al 3 dice, y compadecieron los principales sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo y le rogaron, pidiendo la gracia contra él, que le hiciera el traer a Jerusalén, armando ellos acechanza para matarle en el camino. Pasó Jesús, viene después de Jesús, Pedro, y después ahora Pablo, y tampoco lo querían matar. ¿Quiénes? Los líderes de Israel. Los que tenían el cargo y la imagen hacia el pueblo de ser siervos de Cristo o siervos de Jehová. Este espíritu siempre ha tomado posiciones para poder enfrentar a los profetas. Es un dato muy importante. Ahora vemos, ya pasando un poco a esto, que Samuel unge a Saúl conforme a la petición del pueblo, y también Dios permite todo esto. Le dice que sea ungido Saúl. Saúl fue ungido por un
con un frasco de aceite, en un frasco de aceite, si no me equivoco, y David fue ungido por un cuerno de aceite. Hay una diferencia, hay algo ahí importante ahí en ese punto. No es lo mismo, aunque fue el mismo profeta, pero no era lo mismo, a uno de una forma y a otro de otra forma. Y sabemos que David era según el corazón de Dios, porque también David era un profeta menor, con el cargo de un pastor también, y era rey de Israel. También vemos a Saúl, el rey puesto más que todo por las personas, por la gente, por los ancianos. Él era como su preferido, vamos a decirlo así, ya que Saúl era un hombre muy alto, hermoso hombre, así es descrito en las Escrituras, tenía una presencia imponente, pero Saúl también era desobediente a Dios. Había dicho Dios que Saúl, o que la descendencia de Amalek, eso lo vemos en Éxodo 17:14, donde el Señor prometió que raería la memoria de Amalek debajo del cielo. Y cuando Dios ordena que Saúl vaya a pelear con Amalek, que Saúl, el rey Saúl, destruya todo lo de Amalek, pero Saúl no lo destruye. Empieza a apartar el ganado, animales, supuestamente para el servicio de Jehová, haciéndose desobediente a Dios, y por esa causa Dios lo desechó y levantó a David. Entonces vemos que lo que eligió el pueblo pues nunca será la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad perfecta de Dios es una voluntad permitida, pero con el tiempo se ve que esa voluntad no llega, o esa forma no prospera. Pero lo que Dios manda y lo que Dios hace y su perfecta voluntad es un profeta mensajero por el cual saldrán las leyes directamente de Dios, y el pueblo tendrá la oportunidad de tener el contacto con Dios directo por medio de ese medio correcto que es un profeta mensajero. Vemos también la muerte del profeta Samuel. En 1 Samuel 25 dice: y murió Samuel y juntóse todo Israel y lloraron y sepultaron en su casa en Ramat, y levantóse David y descendió al desierto de Parán. Fue llorado obviamente Samuel, un verdadero profeta de Dios, pero qué bueno sería que el pueblo hubiera obedecido a Samuel, ¿no? Mas no lo quisieron ya, pero Dios no le quitaba y no le pasó las llaves del reino de los cielos a un rey, sino a un profeta. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya. Está bien aquí. Bueno, ya creo que estamos llegando al final, pero tenemos todavía un poco de tiempo más. Te voy a dar algunas revelaciones de esta parte que es también misteriosa, pero ya fue revelada por el profeta de hoy. 1 Samuel 28, donde después de la muerte de Samuel, el profeta, Saúl, que se encontraba en mucha desesperación porque Dios no le hablaba, él buscó a una adivina, la mujer de Endor, una adivina. Samuel había ordenado la muerte de los hechiceros, los brujos, los curanderos, los adivinos, pero después él mismo va a buscar a una de ellas, porque la desesperación de Saúl era que no tenía el contacto con Dios. Y a través de este medio, de esta adivina, él puede contactarse con Samuel. Te lo voy a leer, la revelación de la hora respecto a esta situación. En el capítulo 53 del profeta Cacufilit menciona esto, versículo 41. Si son perseguidos en sueños, es un poco, escúchalo bien también antes que vaya al otro. Si son perseguidos en sueños y echan a volar en sueños, entonces su alma está en la quinta dimensión. La separación con la quinta dimensión ya se efectuó. Génesis 1:2 ya no es posible, y 1 Samuel 28 ya no es posible. ¿Qué dice Génesis 1:1 al 10? Ven, ¿qué dice el versículo 2? Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, que es la quinta dimensión. Las aguas y el abismo es una misma agua, pero en los versículos 6 y 7 indicaban ya esta futura separación.
e indiqué que Génesis 1, 6 al 7 se había efectuado ya. Amén. Hubo en lo sucesivo las aguas que están por encima de la extensión y las aguas que están debajo de la extensión. Y en Lucas 16, 19 al 26 dice también que es así, que así es. Pero en Primera de Samuel 28, ¿por qué aquella mujer tuvo acceso al profeta Samuel? Los teólogos dicen que no se trata del profeta Samuel, pero la Biblia dice claramente que se trata de él, y nos atenemos a lo que dice la Biblia. ¿Por qué, pues, tuvo acceso al profeta Samuel? La respuesta es que antes del sacrificio perpetuo y desde el pecado en el huerto del Edén, Satanás tenía las llaves de la sola estancia de todos los muertos. Atención con eso. Pero el Señor Jesucristo tomó de nuevo estas llaves en la resurrección. Te voy a seguir leyendo más, el versículo 48. Bien, ahora notamos que después de la muerte, al otro lado, la quinta y la sexta dimensión están separadas. Sin embargo, en Primera de Samuel capítulo 28, aquella mujer invocadora de demonios había tenido acceso al profeta Samuel porque en aquel tiempo el paraíso estaba sobre la tierra en un mismo lugar, el Seol, es decir, el seno de Abraham, y el tormento, la quinta y la sexta dimensión juntas. Pero después del sacrificio perpetuo, Jesús entró al Seol y volvió a salir con todos los santos. Desde el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo dijo: estoy vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. Aquel día el Señor Jesucristo separó ambas dimensiones. ¿Ve? Entonces, vemos en Apocalipsis 1:18 que el Señor dice: tengo las llaves, ¿no? Vivo, estoy muerto, tengo las llaves del infierno y de la muerte o del Hades, ¿no? Entonces ahí está el Señor recuperando, restituyendo lo que Satanás había tomado. Entonces, lo que hizo esta señora, esta mujer, esta divina con el rey Saúl en aquel tiempo, hoy ya no se puede hacer. Ya no se puede. Entonces quería un poco mencionarte esto. Por eso te voy a dar otra revelación más del profeta, para que lo tomes en cuenta. Dice: aún los 4 ministerios, capítulo 48, versículo 15, dice: aún los 4 ministerios de Efesios 4:11 tienen misión de mantener la fe de la iglesia esperando a un profeta mensajero. Solo un profeta mensajero vivo introduce a la iglesia en otra fase. Jamás un pastor, un apóstol, un maestro u otro. Cada periodo o etapa del Antiguo o del Nuevo Testamento fue introducido por un profeta mensajero. La salida de Egipto, la entrada a Canaán, hasta el advenimiento del Mesías fueron marcados por profetas mensajeros: Moisés, Josué, Samuel, Jeremías, Habacuc, Ageo, Sofonías, Osea, Ezequiel. Y les digo que desde el Señor Jesucristo varios profetas mensajeros fueron enviados a las naciones, pero no hicieron caso de ellos. Irineo, San Martín de Tours, Columba, Martín Lutero, William Branham, William Seymour, Juan Wesley, John Wesley, etc. Hay muchos, pero no hicieron caso de ellos. Entonces, para aquellos que no tienen el libro del profeta Kaku Philip y están viendo este programa, pueden escribir ahí y con gusto le enviaré el link de la aplicación gratuita del profeta Kaku Philip para que te lo descargues, y también vas a ver ahí lo que el profeta ha hecho en el mes de marzo y abril, en estos 2 meses, visitando el país de Sudáfrica y Zimbabue, donde ha habido milagros, sanidades y prodigios que Dios ha hecho por medio de él para confirmar su mensaje. Porque los milagros, ya hemos explicado, son para confirmar un mensaje, no son para exaltarse al profeta
o hacer un espectáculo. Dios no es así. Dios hace una señal para confirmar su palabra, porque Dios está en su palabra. Él tiene que cumplirla y la confirma con poder. Entonces, aquellos que quieren obtener este material pueden escribir ahí y yo puedo enviarle el link donde está esta aplicación y ustedes pueden ver, aparte del mensaje, que son 162 capítulos que son para tu salvación y 4 capítulos que son el testimonio de poder del mensaje del profeta Cacufilit, y también hay videos de los milagros que han ocurrido en estos países. Ahí están los videos, el link del YouTube, tú puedes tener todo ese material y también están alabanzas, cánticos y hay mucha información. Es una aplicación gratuita para todo aquel que quiere buscar y saber cómo ser salvo, para conocer la verdad. Ahí está el material. Puedes enviar un texto ahí, te lo envío, el link para que te lo descargues. Y bueno, ya tienes el material y después de escucharlo ya tú decidirás si sí o no. Es tu decisión tuya, es propia, porque tú, solamente tú, darás cuentas a Dios de todo lo que has hecho en esta tierra. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. Un gusto, un placer. El quien les habla, Daniel Nogales Zapata. Soy discípulo y apóstol de un profeta, como ya les mencioné, Cacufili. Esperen el otro programa, estaremos hablando de otro profeta, otro profeta mensajero, para que tú vayas conociendo la historia de las escrituras de la palabra de Dios. Con esto nos despedimos. Permiso. Clamor da meia-noite, eu te adoro, eu te adoro. Eu te dou minha vida, minha vida. Deus dos profetas, eu te adoro, eu te adoro. Eu te dou minha vida, minha vida.
te adoro.